Hola chicos, querida audiencia, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien porque tenemos un nuevo episodio de su programa Volviendo a Casa. Y aquí con mi amiga y hermana Yaramasti. Amén. Isaac, igual muy contenta. Hola, ¿cómo estás tú? Yo muy agradecida con el Señor que nos da la oportunidad de volver a estar aquí en este espacio que se disfruta y se aprende muchísimo. Y también pues con la misma intención y el mismo objetivo, ¿no? De poder llegar hacia los corazones que necesitan la palabra de Dios y justamente lo que se hable en cada episodio. Yo estoy segura que una o dos personas van a sentir que el Señor les habla a través de algunas palabras que nosotros vamos a decir, que bueno, el Señor Jesús es el que pone en nuestra boca. Y hoy con muchas preguntas tengo yo, la verdad. Hoy vengo con muchas preguntas, con muchas dudas que espero primero Dios resolver y otras que tal vez no, pero que sé que van a salir nuevas historias que contar hoy porque tenemos invitadas especiales. Sí, y muy parecidas entre sí, ¿verdad? Sí, muy iguales. Ahorita va a haber un reto, vamos a ver si identifican quién es quién, porque en serio que yo a veces hasta dices algunas veces que pues llevas más con el tiempo conviviendo con ellos, pero yo que a lo mejor no he pasado mucho tiempo, yo sí me confundo todavía. Te va a costar. Y vamos a ver la audiencia, vamos a ver cómo va con eso también. Claro, sí, porque justamente yo al principio igual me confundía mucho, pero ya con la convivencia y tanto hablar con ellas y todo, yo dije, ya sé quién es quién y ya ahorita yo ya las distingo perfectamente. Y bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas. Adelante. La hermana Marisol y la hermana Belén de Escalera. Muy iguales, como se pueden dar cuenta, ellas son gemelas y son las famosas gemelas de Escalera. Bueno, yo sí las conozco, cada vez que hablo de ellas, cada vez que quiero decir algo de ellas, siempre es las gemelas de Escalera. Y la verdad, pues estoy muy agradecida, chicas, de que estén aquí conmigo. La verdad que siempre que hablo con ustedes, me alegro mucho, estoy muy contenta, aprendo muchas cosas con ustedes. ¿Cómo están? Cuéntenme un poquito. Pues primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes grabando este nuevo episodio. Y pues me presento, mi nombre es María Belén Vázquez Avendaño y soy de un pueblo que se llama La Escalera. Ok. Como a 6 horas de aquí. Y pues gracias al Señor Jesús más que nada por la oportunidad que nos dio a mí y a mi hermana de poder estar aquí este día, pues. Sí, amén. Hermana Marisol. Pues ya dijo mi nombre. Mi nombre es Marisol Vázquez Avendaño. Igual, pues soy de La Escalera. Y le doy gracias al Señor por su misericordia que ha tenido conmigo y con cada uno de nosotros, ¿no? Sí, hasta amén. Este día que nos ha prestado la vida. Y pues nada, pues les doy muchas gracias al Señor por su misericordia que pues me permite estar aquí y poder compartir más que nada nuestro testimonio de cómo fue que conocimos a nuestro Señor Jesucristo, que para mí en lo personal ha sido de mucha bendición. Gloria a Dios, sí, de hecho amén. justamente es el motivo por el que las trajimos, por el que estamos hoy aquí y las invitamos, porque queremos escuchar eso, ese testimonio. La verdad es que es muy impactante para mí. También. Claro, edificante porque nos ayuda como a aprender nuevas cosas y para mí es impactante porque puedo ver cómo Dios obra en la vida de todas las personas de diferente manera y eso lo noten ustedes, ¿no? Que a pesar de que tenemos la misma edad, a pesar de que, bueno, no la misma edad, pero ahí nos vamos dando, ¿no? Por meses, es muy diferente mi historia a la de ustedes y eso es lo que yo quiero saber y me causa muchísima curiosidad porque yo las veo como ustedes alaban al Señor, cómo se esfuerzan para ir a las reuniones, para venir hasta acá y todo eso. La verdad es que es muy bonito y a mí me ha inspirado muchísimo a seguir buscando al Señor, animarme cada vez que yo las veo ahí juntas, a veces separadas, pero muy pocas veces, muy pocas veces las vemos separadas. La verdad, ellas todo el tiempo juntas. Y pues nada, chicas, quisiéramos que empezaran contándonos un poquito de cómo fue su infancia. Quisiéramos saber eso. Queremos conocerlas. Sí, conocer pues básicamente de cómo han vivido, ¿no? También van a surgir algunas dudas por ahí de preguntitas de como gemelas, porque son como tal gemelas, ¿verdad? O sea, en el sentido de la misma edad o se llevan por algún tiempecito. No, ¿verdad? No. Ok, la misma entonces edad. Vamos a comenzar y pues con confianza quisiera yo más saber de su historia, de su testimonio. Sí, pues la verdad me siento un poco nerviosa, pero que todo lo que digamos sea para edificación de tanto como de ustedes como los que nos llegaran a escuchar,
Bueno, cuando conocimos el Evangelio desde muy pequeñas, pero ya que no somos desde cuna cristiana, como se dice. Mi papá y mi mamá se separaron cuando nosotros estábamos aún muy, muy pequeñas, entonces la verdad no recuerdo haber vivido con los dos, no recuerdo nada. Entonces vivíamos con mi abuelita, pero cuando teníamos unos 7 años, mi mamá pues para ese tiempo mi mamá pues ya se había casado, entonces lo único que recuerdo fue que ella nos llevaba a su casa. Y ahí estaba su suegra, yo me acuerdo que es la hermana Alicia. La verdad, ella para mí y yo pienso que para mi hermana también fue de mucha bendición, porque de que llegábamos ahí a esa casa, ella siempre nos decía, me gustaba a mí me gustaba dormirme con ella. Entonces, en la noche ella nos daba un libro donde tenía el Salmo 91 y tenía dibujos. Entonces ella nos decía, y yo recuerdo que desde ahí fue que me aprendí el Salmo 91. Y en un calendario, ahí en su pared, tenía el Salmo 23, y ahí también me aprendí el Salmo 23. Y tengo muy bonitos recuerdos de ella, y le doy gracias al Señor porque yo sé que Él la puso pues para que nosotros pudiéramos escuchar un poco de su palabra. Pero ya conforme pasó el tiempo, como teníamos que quedarse una con mi abuelita, entonces ya mi hermana a veces se iba con mi mamá. Recuerdo que nos turnábamos una semana cada una semana ella, una semana yo. Entonces para mí eso era algo como muy difícil, la verdad, porque me separaba de ella. Sí, la verdad que sí. Y es que sí, al principio pues éramos muy pequeñas todavía cuando mis papás se separaron. Entonces pues vivíamos con mi abuelita y así, pero cuando mi mamá, menciono que cuando mi mamá también nos venía a visitar, pues nos traía como CDs, o en su teléfono traían de acuerdo de una alabanza que es de Manuel Bonilla. Manuel Bonilla. Sí, el que mencionaba, que la del conejito negro, ¿se acuerda? Sí, entonces de ahí. Una niñita de una conejito niñita negro. de conejito negro. Qué Entonces esa alabanza fue la primera que empezamos a escuchar y cómo aprendérnosla, pues así. Y más porque hablaba de una niña y pues nosotros éramos niñas, ¿no? Entonces recuerdo que ellos nos llevaban esas alabanzas también. De repente pues nos llevaban un libro para poder también como mirar más que nada, porque como entender de todo del evangelio pues no. Y entonces así fue como empezamos a conocer o a escuchar del evangelio. Ahorita, perdón. Ok, ahorita que lo están mencionando, veo que es como un factor común, ¿no? O algo que hemos tenido esa experiencia de tener ese acercamiento a las alabanzas de Dios a través de Manuel Bonilla, porque justamente cuando estábamos hablando de mi testimonio y luego con lo que decías también, Yara, veíamos que también conmigo pasa lo mismo, que lo primero que empecé a escuchar así de alabanzas cristianas en mi infancia era de Manuel Bonilla, y ahorita que lo escuché, entonces por ahí va también la misma semilla que se va sembrando, ¿verdad? Sí, han tocado muchos corazones. Sí, la verdad que sí. Y pues desde ahí recuerdo que empezamos pues a escuchar, y como dice mi hermana, una semana iba con ella iba con mi mamá y yo otra, y así. Y ya con el tiempo, que pasó el tiempo, pues ya de repente fuimos falleció mi abuelito. Entonces mi abuelita decide también irse a vivir con mi mamá, pues. Y ahí es cuando yo y ella nos vamos a la casa de mi mamá. Sí, entonces para ese tiempo teníamos como 8 o 9 años. 8 o 9 años. 8 o 9 años. Y pues ya de ahí la suegra de mi mamá ya pues nos invitaba a la iglesia, o no como tal a la iglesia, sino a los cultos, porque recuerdo que los cultos se hacían ahí, justo en la casa de mi mamá, pues, justo ahí. Entonces, pues nada más nos llegamos y como que, ¿qué hacen? ¿Por qué cantan? ¿Por qué lo hacen? O así. Y justo mi mamá tampoco, ella no creía, pues, no iba. Entonces, pues, ni para que mi mamá nos dijera, vamos, o acérquense, ¿no? Sino que su suegra era, la hermana Alicia, la que ella nos decía, venga, vamos. Y recuerdo que nos gustaba ir con ella, igual muy cerca de ahí,
a los cultos con ella, pero porque siempre que íbamos nos compraba un dulce o nos daba dinero y pues nos convencía. Y entonces ya pues decíamos, vamos, y ya le pedimos permiso a mi mamá y nos llevaba. Y íbamos así, íbamos conociendo, entendiendo. Por la gracia de Dios, en ese tiempo, aunque éramos niñas, yo recuerdo que entendí sobre los ídolos, pues. Y ya leyendo la palabra y todo eso, recuerdo que lo que llegó a mi mente fue eso de, o sea, los ídolos pues no tienen poder, ¿no? Sí. Entonces entonces ya de ahí pues a reflexionar o a pensar o así. Sí, recuerdo. Sí, algo que también recuerdo mucho es que cuando llegamos, recuerdo que como no sabíamos nada de eso, era como extraño, totalmente extraño para nosotras. Yo recuerdo que nos encerrábamos en el cuarto y, o sea, libremente andábamos afuera, pero cuando ya decían que ya iba a iniciar el culto, que si no mal recuerdo era los domingos a las 5 de la tarde, yo recuerdo que nos encerrábamos en el cuarto, mi mamá y nosotros nos encerrábamos en el cuarto, y recuerdo que nada más abríamos poquito la puerta y mirábamos. Y la verdad, yo en mi pensamiento, pues de niñas decían, ay, ellos están locos, ¿por qué hacen eso? Eso era lo primero que pensábamos. ¿Por qué cantan y al rato ya están llorando? ¿Y por qué al rato ya están leyendo? Y el hermano pues con su guitarra tocando. Y nosotros, están bien locos ellos, ¿por qué hacen así? Porque de nosotros, de donde veníamos, pues íbamos a los rosarios, a todas esas cosas católicas que se hacían. Muy diferente, pues. Ya. Sí, entiendo. Y en ningún momento, por ejemplo, porque mencionaban que al principio ya iban entendiendo sobre los ídolos, no llegó como que un momento de confrontación con su mamá, en este caso, porque yo supongo que su mamá estaba pues también aferrada también a esa creencia. Pero no llegó a suceder como que le dijeran a ella, mamá, ¿por qué crees en eso? O de alguna manera confrontar con ella. Porque he escuchado que algunos niños tienen ese valor cuando entienden algo y pues dicen, no, yo lo digo sin miedo y así lo voy a expresar. ¿En algún momento no pasó algo así? Que le dijeran o que tuvieran esa duda. Sí, con mi mamá sí, pero como no, como tal, así como una pelea, se puede decir, o cómo se puede decirlo así, ¿no? Como que porque usted cree así y ahora ya entendí otra cosa, ¿no? No, sino que como una plática, hubo pláticas que entonces ¿por qué allá es así y aquí porque es diferente, pues? Entonces como que sí, unas pláticas de cómo, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces pues ella también, mi mamá no creía, no entendía todavía, entonces ya ella también con el tiempo pues fue entendiendo. Ok, gracias a Dios. Y durante decían que tenían 8 o 9 años. En ese tiempo iban a la escuela o a qué se dedicaban. ¿Cómo era su vida en ese entonces para desarrollar un poquito sobre su vida en la infancia? ¿Cómo era? Sí, pues sí íbamos a la escuela, pero cuando salimos de la primaria ya no estudiamos, pues nuestro deseo, pues la verdad mi deseo sí era ir a la secundaria. Pero por motivos de que a veces mis tíos, digamos, ellos decían que no, porque estaba muy lejos, entonces todo eso se evitó, porque pues como no estábamos con mi mamá y con mi papá, pues no había como ese, digamos, ese apoyo de parte de los dos. Entonces lo que pues ya dejamos un poco de tiempo de estudiar después, ya ahí donde vive mi mamá, llegó la secundaria, pues se aperturó el servicio de secundaria, entonces fue que tuvimos la oportunidad de estudiar, pero ya fue cuando ya estábamos un poco más grandes. Sí. Miren. Pero qué bueno que tuvieron la oportunidad de estudiar. Y lo que más como que me sorprende de lo que pues como el Señor Jesucristo obra, ¿no? Porque pues nosotros no somos como tal del pueblo de La Escalera, sino que nosotros pertenecemos a otro pueblo. A otro pueblo, y para poder conocer el Evangelio, pues yo lo veo así, que el Señor Jesucristo nos tuvo que sacar de ese lugar y llevarnos a otro. A otro lugar. Sí, esas son las cosas que sí. para conocer. Y yo a veces pues no lo entendía, ¿no? Como por qué la separación de mis padres, pero ahorita ya viéndolo desde la parte del Señor Jesucristo, se puede decir. De cómo Él obra, pues ya lo entiendo. Que fue obra de Dios, que todo pasa por su voluntad. Amén. Sí.
Ay, ¿cómo se llamaba el pueblo como tal del que eran? Porque decían que no pertenecían como tal a la escalera. Ajá. No, este es el Pochotlillo, se llama. Ah, Pochotlillo. Ajá, que pertenece a un municipio que se llama Poblete. Más o menos. No, agencia, perdón. Agencia, ajá, Poblete. Ya veo. Y digamos así, durante la escuela, bueno, porque decían que saliendo de la primaria dejaron de estudiar un tiempo, pero en la primaria como tal, supongo que ya tenían como esas experiencias, todavía no platicaban así con sus compañeritos, o cómo era con sus compañeritos así de la escuela, cómo lo veían o lo expresaban de alguna manera. ¿Les decían algo o no? ¿O era como muy desapercibido? Es que era como no nos llevaba, digamos, de que mi mamá iba, pues no iba todos los días, entonces era como cada 15 días, entonces como que no era tanto que nos hubiera sembrado pues sino que íbamos a la escuela y regresábamos. Yo recuerdo que de la escuela a veces nos íbamos a la casa de alguna niña por ahí a jugar con ella, pero no era como de que nosotros le habláramos. Para ese tiempo pues éramos niñas, no lo tomábamos tan en serio, y además no teníamos quien nos, como así, como ahora, ver los padres que les tienen que todos los días a sus niños. Entonces no teníamos, digamos, ese apoyo por parte de que alguien nos estuviera instruyendo todos los días. Pero yo, gracias al Señor, porque yo recuerdo, retomando lo que dijo mi hermana, que cuando falleció mi abuelito, pues él era, pues literal, nuestro papá. Él nos vio desde muy pequeñitas. Entonces yo recuerdo que cuando él falleció, salimos atrás de la casa, yo recuerdo, y nos arrodillamos, y yo recuerdo que yo levanté las manos, pero hasta donde yo alcanzaba a entender, pues yo le decía a él, al Señor Jesús, que por qué, que se lo había llevado, que volviera a vivir, ¿no? Yo le decía eso, y mi pensamiento de niña, yo le decía que pues que volviera a vivir. Pero ya después mi papá, entonces fue que llegó mi papá, y ya como él nos dijo, pues es todo de la voluntad de Dios, y ya fue que fuimos entendiendo. Pero de todo, yo digo que es Dios quien pone todas las cosas, y hasta este día, ahora comprendo pues el plan de Dios que tenía para nosotras. Amén. Sí. Y bueno, por ejemplo, también yo quisiera saber, ahorita que van comentando que a pesar de que no nacieron en cuna cristiana, aún así el Señor fue poco a poco tratando con ustedes desde muy pequeñas. Sí, eso yo no lo sabía, y se me hace muy interesante, porque el Señor como que ya venía como tomándolas así de la mano, nada más que solamente esperaba el momento en el que ustedes lo aceptaran. Y bueno, pero para llegar a ese punto a mí me gustaría saber más bien cómo fue su etapa de adolescentes, como de la secundaria en adelante. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Hubo batallas? ¿Se apartaron un poquito de seguir yendo? ¿Qué pasó ahí en esa etapa? Sí, en ese tiempo que vivíamos con mi mamá, pues ahí es que también donde la iglesia, pues había mucha liberalidad. Era muy liberal, así como tal, como que vas a la iglesia y pues ve como quieras. O sea, así con pantalón, con falda, como quieras ir. Entonces, pues íbamos con pantalón. O ya sí íbamos con falda, pero llegando pues me la quitábamos y así. Y pues si había un baile, pues vamos. Entonces, como antes de eso, pues las que primero empezaron a ir a la iglesia fui yo y mi hermana. Mi mamá, así todavía, mi papá de crianza, se puede decir, él no iba tampoco, aunque era el hijo de la hermana, pero no iba como tal, así. Y entonces ya la hermana, pues como mencionaba, nos llevaba a la iglesia y nosotros íbamos, no todos los días tal vez, pero sí de vez en cuando, y nos invitaban. Entonces pues también ellos nos motivaron para poder ir a la iglesia. Y para ese tiempo ya había una iglesia pequeña, un techado pues pequeño. Entonces empezamos a ir, y en ese tiempo venía un hermano, recuerdo que era de Oaxaca, un pastor. Llegaba y nos citaba todas las mañanas a las 6 a ayunar. Ayunar, nos dijo, y nosotros pues ayunar. ¿Qué es ayunar, no? Pues como ya no sabíamos dejar de comer, y como, ¿por qué voy a dejar de comer? Y luego pues, dirían, yo solo sé desayunar. No, pues sí, entonces el hermano pues gracias al Señor Jesús, que nos empezó a instruir, aún así no, sin que mi mamá pues fuera a la iglesia.
Entonces el hermano empezó a decir cómo ayunar, por qué vas a hacerlo y así. Y nos empezó a dar consejos de jóvenes. Ajá. Pero aún así, pues de todo, no abarcaba pues todos los consejos. Ajá. Entonces pues de ahí, como que, bueno, de mi parte yo me alejé un poco de Dios, ¿no? Me fui al mundo y de ahí pues al mundo, y de ahí decía pues otra vez a la iglesia y voy allá y voy como un pie aquí y un pie allá. Uh-huh. Ajá. Sí, de hecho comentaba ahorita, usted comentó algo sobre que iban al baile. Uh-huh, o sea que sí les llamaba la atención todo eso, sí. ¿Y cómo era eso? O sea, me refiero a cómo era en que iban a la iglesia también, pero ¿por qué les llamaba la atención allá? ¿Y qué era lo que no les gustaba de acá? ¿O qué era? ¿O estaban apenas como que en esa transición, ¿no? Como empezando a conocer el evangelio. O solamente iban como para cumplir y diciendo, pues ya me cansé y terminaron la noche, me voy al baile, ¿no? Ajá, sí. Bueno, es que también, pues, así como les digo, mi mamá pues no iba y mi papá de crianza pues menos. Entonces lo que pasaba, que nosotros íbamos a la iglesia, a veces al culto, hay días que ellos no iban o así, entonces ya en la tarde pues ellos decían que iban a ir, y como ya en nuestro pueblo se hace la fiesta en mayo, entonces pues ellos se iban, y como nosotros para quedarnos pues nos teníamos que ir, pero la verdad pues sí nos gustaba, a mí sí me gustaba pues ir al baile, ir al baile o hacer todo eso de cumpleaños, todo eso. Y a mí igual me gustaba andar, ve que los católicos cargan su que María, que José. Yo hasta me peleaba por agarrarlo pues y pararme al frente y ir caminando. Sí. Hermana, todo eso. Hay muchas cosas que el Señor fue quitando todos esos deseos, por ejemplo, de ir al baile. Yo recuerdo una vez que la última vez que fui a un baile, fue en mayo. Yo recuerdo perfectamente, porque ya conocíamos un poco ya ese hermano que comenta mi hermana, Miguel. Él nos regaló la primera Biblia y él nos ponía a ayunar de 6 a 6 y aprendernos alabanzas, textos, y él nos enseñó todo eso. Entonces como que desde ahí yo siento que el Señor fue más como obrando más en nosotros. Y ahorita que mencionaban sobre el hermano que les empezó a evangelizar, ¿era alguien como ajeno a la congregación de donde estaba ahí? Pero ¿cómo es que había llegado ahí? ¿O cómo es que fue? Era conocido del pastor, pues. Era conocido. Lo conocía y lo invitaba. Era como un invitado. ¿Y tenía como algún ministerio específico para los jóvenes o algo así? Él apoyaba, porque iba de Oaxaca. Apoyaba, entonces éramos varios, recuerdo, pero muchos de los que íbamos en ese tiempo ya creo que nada más de esos que quedamos como 4 de los que iban en ese tiempo, pero igual todos los que quedamos en ese tiempo sí asistíamos al culto de jóvenes, pero ya todos nos fuimos al mundo. Pero gracias al Señor que ahora los que yo recuerdo pues sí están ahora, como que el Señor volvieron los 4. Pero varias muchachas ya igual de nuestra edad casi no están, ya se fueron al mundo. Sí, como tal. Qué bueno que el Señor las ha guardado. Sí, gracias al Señor. Y entonces ahora ya que van comentando, ¿no? Que en esta etapa pues iban al baile y todo eso. ¿A qué edad fue que aceptaron al Señor Jesús en su corazón? ¿A qué edad así específicamente, más o menos? ¿Qué edad tenían? Bueno, primero fue mi hermana. Primero fue su hermana. No fueron las dos al mismo tiempo. O sea que como gemelas quiere decir que no fue al mismo tiempo. Bueno, a ver, antes de eso yo tengo una duda con eso, sí es cierto. A mí me da mucha curiosidad cuando son gemelos, saber si, por ejemplo, hacen las mismas cosas al mismo tiempo, si sienten lo que siente la otra, o cuando una está lejos, de este lado siente una lo que la otra está pasando, o el mismo dolor, o algo parecido físicamente, o están conectadas, como según dicen. ¿O no? A ver, cuéntenos sobre eso un poquito, y ya después vamos al otro. Yo siento que en alguna parte, si por ejemplo cuando ella no está cerca, digamos que se va a algún lugar y yo me siento triste porque es como mi hermana, pues la que tengo más confianza, la verdad, es la que le tengo más confianza. Entonces desde pequeñitas las dos crecimos juntas y digamos ahora si se separa de mí,
pues como que sí siento eso, esa tristeza pues de que esté lejos de mí. Y nunca hubo así como que un pensamiento de decir, estamos mucho tiempo juntas y mejor un ratito apártate. Tal vez no tanto así lejos, ¿no? Porque yo he escuchado a algunos gemelos que dicen, pues es que sí es bonito, pero llega el tiempo como que no, y pues me quisiera estar solo por un rato, así. No, nunca les pasó. Siempre fueron unidas desde la infancia, pasando por la adolescencia. Sí, que yo recuerde, pues nunca hubo esa expresión, pues, de ella, ni tampoco de mí. Ajá, sí, que siempre estábamos juntas o para pensar algo. Yo siento que pensamos a veces también lo mismo. O como así decir, ya sé, tú también, a ver, di qué es. Y entonces como que es lo mismo. Coincide nuestro pensamiento. A ver, ya sé, vamos a hacer algo rapidito ahorita. No, se me ocurrió algo que ahorita me vino a mente, que vi una vez en un video de gemelos, y es que van a cerrar sus ojos y con la mano izquierda, van a mostrar, van a alzar sus dedos, un número, pero con sus dedos, del 1 al 5, que son las manos que tenemos, pero al mismo tiempo, va a decir 1, 2, 3, y lo muestran, pero las dos van a cerrar sus ojos. A ver, ciérrenlos. Ajá, ciérrenlos, y van a alzar su mano y van a poner el número al mismo tiempo. 1, 2, 3. ¿Cuál es? ¿Le falta su número? No me enseñó su número. Otra vez. No, es aleatorio el que piensen. Y así. Ajá. O sea, el que piensen ustedes lo van a alzar con su mano, del 1 al 5, ¿va? 1, 2, 3. Ay, a ver, otra vez. Cierren los ojos. 1, 2, 3. Con lo mismo. No, creo que no. Con ustedes eso no funciona, pero otras cosas sí. Es más como en la manera que pensamos. Ajá. O igual me comentaba sobre, creo que una vez usted me contó que se marean o algo así. Sí. ¿Qué pasó? A ver, cuenten ahí, ¿qué pasa? ¿Que las dos sienten eso? ¿O? Ajá, por ejemplo, cuando llegamos a algún lugar que no conocemos o miramos personas, o sea, diferentes. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando llegamos a una casa, lo que me pasa a mí es que me mareo así como que rápido. Le da vueltas a la cabeza. Ajá. Y a ella le pasa igual lo mismo. En la misma situación, Sí. o sea, cuando llegan a un lugar nuevo. A un lugar como extraño, que- pues, por ejemplo. Como que es un impacto que nos da pues así y las dos nos mareamos así. Ya veo. Oh, qué curioso. Sí. Y por ejemplo, si le pegan a una, ¿la otra siente? A ver, le voy a pegar. No, No. No creo que lo sienta. A ver, sí, ya, no es cierto. No lo sienten. No. Apenas que le Pero hay mande, hermana. Pero hay cosas que sí, entonces. Sí, pero no son tan, como decir, tan parecidos en lo que sentimos. Ajá. Igual en los gustos que tenemos son diferentes. Es a lo que voy ahora sí. Entonces están diciendo que son gustos diferentes, que en algunas cosas no son parecidas, y decían que entonces las dos no aceptaron al Señor al mismo tiempo. No. A ver, entonces, ¿quién fue primero? Y que nos empiece a platicar. Yo. A ver, Yo Belén, fui primero. platícanos. Entonces, yo pues les comentaba que pues iba al mundo, ¿no? Ajá. Iba al mundo y pues al culto, a la iglesia y todo eso. Pero recuerdo que una vez hubo una confraternidad. Sí. El año no recuerdo, la verdad, pero se llama allá con el hermano Miguel. Alguien me recuerda. San Miguel, Yocobana. Ajá. Y ahí pues el hermano, el pastor nos llevó a esa reunión. Ajá. Y ahí vi que pues llegaron los hermanos aquí de Guajuapan. Sí. El único que recuerdo fue al hermano Carlos. Oh, ok. Ajá. Y ya pues de ahí el hermano, el pastor, Sí. él empezó a decir pues que era un hermano de allá y que lo conoció en Estados Unidos. Y así, empezó a contar la historia. Por Y eso entonces, llegó ya el evangelio ahí. de esa Y manera. entonces ya empezamos a platicar más, pues así, y ya de repente nos invitó el hermano Carlos, creo que invitó al hermano a una confraternidad aquí en Guajuapan. Ok. Ajá. Entonces fue en el 2019. Ajá, eso sí recuerdo que fue en el 2019. Cuando se bautizó el hermano Alfredo. Creo que ese año se creo que bautizó. fue en agosto. Ajá, creo que se bautizó antes. Ajá, algo así. Entonces no presenciaron su bautizo. No presenciamos. Ok. Sí. Pero para ese tiempo ya salíamos con el pastor de allá a unas confraternidades cerca. Ajá. Ajá. Y entonces fue esa vez que nos trajo aquí,
pero le dijimos, ¿cómo vamos? Pues, ¿qué ropa llevamos? O así. Tenían la Yo creo que duda. esa duda tienen la mayoría de los que nada más son oyentes. Sí. Como que dicen, ¿cómo voy a ir vestido a una iglesia? ¿Cómo se va vestido? ¿Qué Sí, digo? sí. ¿Qué hago? ¿Qué hablo? ¿No? Y entonces ya el pastor pues nos dijo, comentaba hace rato que había mucha liberalidad, ¿no? Ajá. Entonces dijo él, pues como se sientan cómodas. Así dijo, pues con pantalón. Y así, no creo que recuerden, pero así venimos y pues con pantalón. Ajá. Y como que pues llegamos aquí y la verdad vimos y dijimos, "Uy, ¿cómo se visten todos así? Porque usan su cubierta larga y yo traía, o sea, era muy pequeña pues la que yo traía. Ajá. Entonces, pues así que llegamos Ay, aquí más que bien. nada y ya. ¿Y en qué? Y ya que yo empecé a conocer entonces ese tiempo. Pero ve que vino el COVID. Sí. Sí. Y vino el COVID. Y como que vine aquí y la palabra pues no quedó sembrada en mí. Y ahí volví otra vez al mundo. En ese tiempo. Con el COVID. Volví al mundo. Pero ya hubo un tiempo que el Señor Jesús fue el que utilizó a un hermano de Cuatecas. Sí. Y ya fue, ya. Y habló la palabra más, con santidad, se puede decir, ¿no? Sí. Ajá. Y fue cuando ahí, dije yo tengo que renunciar a muchas cosas. Pues a esto, al otro, no está bien, no está bien. Yo quiero servir al Señor, dije entonces. Pero para ese tiempo, pues nada más también seguía yendo yo y mi hermana. Ajá, y entonces dije, yo tengo que servir al Señor, dije. Como tal, no entendía bien así, pero entonces ya fue que le dije al pastor yo me quiero bautizar. Cuando recuerdo que le dije, viernes, le dijo, no, es que viernes no se puede. Entonces ya cambió la fecha, ¿no? Y yo decía, ¿pero cuándo? Yo me quiero bautizar pues para ese tiempo. Para ese tiempo el hermano también de ella nos había ido a visitar algunas veces. Sí. Ajá. Y entonces dije yo, pues yo me quiero bautizar. Y recuerdo que fue en un 27 de noviembre del 2021. Oh, 2020. Que yo me bauticé. Y entonces yo le decía a mi hermana, porque ella no quería, pues, ella no quería, yo le decía, así, o sea, es esto y así, mejor servir a Dios y así. Para ese tiempo, pues yo ya había renunciado a muchas cosas, cosas que pues a mí me gustaban, pero pues el Señor fue el que alumbró mi entendimiento para poder entender. Entonces yo le decía a ella y ella decía, no. Sí, yo me negaba, se negaba, y ella decía que no. Y ahorita que mencionabas, hermana Belén, que pues te costaba dejar ciertas cosas. Pero antes. Espérame, Isaac, espérame. A ver. Yo necesito saber algo también aquí. Hermana Marisol, nada más tantito antes de que Isaac haga la pregunta del millón de seguro. Creo que ya sé por dónde vas, Isaac. Pero yo primero necesito que la hermana Marisol me conteste algo. ¿Usted, hermana, por qué no quería? ¿Por lo que no quería renunciar también a lo que recién renunció su hermana primero? ¿O qué era lo que le hacía que no aceptara? Muchas cosas. No puedo decir que esta es la primera, pero sería como que, porque mi hermana era la única, pues. Okay. Era de ahí donde vivíamos. La hermana Alicia pues era la única que era cristiana. Después pues fue mi hermana. Mi mamá, mi papá de crianza pues aún no. Ellos todavía pues les gustaba salir y así. Entonces como que no había digamos tanto ejemplo al cual seguir. Pero entonces fue que recuerdo que una vez vi a mi hermana llorando. Recuerdo que la vi llorando en su cuarto. Y yo recuerdo que lo único que pensé, y yo dije, porque yo al verla llorar, yo sentí algo aquí bien bonito que yo recuerdo. Y yo dije, yo quiero sentir lo que siente. Yo recuerdo que esas fueron las palabras que yo dije, yo quiero sentir lo que ella siente. Pero así se quedó. Eso fue casi al mes, creo que de que ella se bautizó. Pero hay muchas cosas que igual no quería dejar. La primera era porque a mí me gustaba, a mi hermana no tanto, pero a mí sí me gustaba pintarme. Y yo me gustaba pintarme mucho de aquí, tus ojos. Los ojos o mi boca, usar pantalón, blusas ombligueras y todo eso. Y eso es lo que a mí. Hermana Marisol. Sí, no. Gracias a Dios que la sacó de ahí, hermana. Sí. Gracias a Dios. Y en su caso, hermana Belén, ¿qué fue lo que más le costó dejar así del mundo? O que diga, no, es que esto no creo que lo pueda dejar, o tal vez sí, pero me va a costar mucho, porque, por ejemplo, a muchos nos ha sucedido, en mi caso, al principio cuando me iba a bautizar, que yo digo, no, ¿cómo voy a dejar esto? O el diablo ya tentaba con decir, pues te vas a bautizar y ya no vas a poder hacer eso, ¿no? Ya no vas a hacer esto, como que era lo más latente del pecado, que no sí, el pecado, es más pues, difícil.
vestirte creo que diferente, ¿no? O sea, de repente vestirte. Y como de donde éramos, pues siempre ya vestiéndonos así, las hermanitas nos decían. O sea, de burla, pues. Las hermanitas y ya nos hacían burla. Pero creo que sí, cambiar mi manera de vestir se me hizo como dejar. Se le hizo difícil. Ajá, porque yo tenía mi ropa, pues, o sea, literal, mi ropa que a mí me gustaba, ¿no? Me gustaba, sí. O sea, y decía, ay, pero para dejar mi pantalón. O sea, todo lo que gasté. Y gasté y lo compré y ya está nuevo, ¿no? Entonces decía yo eso. Después, pues, como ahora se ve, ¿no? Que en la juventud, pues, tienes a alguien, ¿no? Que así se hace a tu novio, así. Ajá, novios. Ajá, tu novio, así, pues. ¿Sí tuvieron novios ustedes? Sí, alguna vez sí. ¿Muchos o poquitos? Ay, no, pues bueno, ¿cómo creen que vamos a tener un montón? No. No, pues trabajo de gusto. Como decía, cabe mencionar que 1, 2 así, nada más. Pero pues dejar, ¿no? O sea, decir a alguien, o sea, yo quiero a alguien y ¿cómo lo voy a dejar? Si aquí ya no se permite o así, ¿no? ¿Le costó? Ajá, no, bueno, sí me costó la verdad decir así. Y entonces, pero siempre, o sea, el Señor decía, no, por eso ese amor sí entre mí, pues no es más que el del Señor, no me vale más que el amor del Señor Jesucristo. Y más cuando yo entendía que, pues, estoy hablando mis verdades. Ay, Dios. Sí, hermana, sí, espero que también pues le sirva a muchas jóvenes, ¿no? Porque pues a mí me sirvió mucho. Entonces, como yo decía, para dejar todo eso, pues para dejarlo y cómo. Entonces, para eso tuve que entender cómo, o sea, cómo fue el padecimiento del Señor Jesucristo por mí, que por su amor, pues, entregó su vida por mí. Sí, y yo, ¿por qué no quiero renunciar a esto cuando Él dio todo por mí? O sea, eso fue lo que yo recuerdo que razoné. Dije, no vale la pena. Entonces, pues, fue así que, Señor, y esto no está bien, quítalo de mí, quítalo. Y fue así que, pues, gracias al Señor pude ir dejar de sentir ciertas cosas que no estaban bien o así. Y qué bueno que no llegó ese pensamiento como decir, bueno, me voy a convertir, pero también lo voy a convertir a él. O en este caso... Sí, de hecho, el pastor que estaba ahí, traigan a su novio, tráiganlo para que conozca el evangelio y así. Sí, de hecho sí. ¿Sí lo llevó? Un tiempo, que sí, pero pues claramente que no se puede. No. Así no es, no es para todos, así, y no es el mismo tiempo ni nada. Que claramente no es así, pues la verdad no es así. Entonces, pues también si no vemos decir de parte de la persona el interés, pues no. Entonces no. Y entonces fue que yo razoné, dije, no, si no es, no va a ser así, no. Y además, pues recuerdo que mi abuelita también nos aconsejaba. ¿Qué te quieres? Ella me decía, pues usaba ese término, lo voy a decir. Ella decía, ¿de qué? ¿Te quieres quedar como un coyote entre la casa? Me decía ella. Tú creyendo en algo y, o sea, se va al mundo. ¿Así te quieres quedar? No. Decía, no, pues no. No, sí, sí, es real, sí es cierto. Sí, es verdad, pues. Tú crees en algo, pero el muchacho cree en otra cosa. O sea, es... No es un cuento de nunca acabar. Sí, pues el yugo desigual. Entonces dije yo, no, pues, si él se va a los bailes y tú te vas a quedar ahí, ¿vas a estar contenta? Pues no, ¿verdad? Entonces fue eso que también te hace razonar, la verdad, sí, como que pensar, de decir si es cierto, no, ¿por qué? Mejor no. Mejor no. Para vivir una vida de infierno, una vida así, ay, no, muy angustiante, porque uno sabe, uno ya empieza a pensar, y va a haber otra, y me va a dejar, y, o sea, muchas cosas, ¿no? Que piensan, entonces mejor, sí. Sí, y al final correr con el riesgo de que, pues, vuelva a jalar, ¿no? Al mundo y de esa sí, manera. Es cierto. Porque... O como ahora que se ve que, o sea, te mienten literal, o sea, voy a ir y ¿qué quieres que haga? Pero claramente, pues, gracias al Señor, o por una parte, pues, que vivimos, ¿no? No como tal, gracias, así, sí, gracias a Dios, pero que también, pues, pudimos para o no probar, o tal vez vivir en ese ambiente, porque ahorita, pues, de decir quiero regresar o a saber qué se siente, pues no, ya no, porque tú sabes qué fue lo que pasó ahí, pues. Sí. Y todo, pues, Dios lo permite y por algo, ¿no? Sí, todas esas experiencias sirven en parte que, claro, no se recomienda que todos pues vayan al mundo y digan, pues para ver o voy a probar. No, pues no lo recomendaría, la verdad. Sí, pero al menos en ese caso, pues sí funciona, ¿no? De decir, tengo ese referente, ese recuerdo de que no voy a regresar. De que no.
que todo te lo pinta el diablo pues bonito y así, Ajá. pero Sí. en realidad no. Es mentira. Es muerte. Es Sí, muerte. amén. Y Ahora, ay, perdón. Yo le iba a preguntar a Marisol ahora sí, cómo adelante. fue ella. Sí, adelante. Perdón, ¿tú qué ibas a preguntar? Iba a preguntar la distancia en el tiempo de cuánto tardó en bautizarse ajá, uno del sí. otro, pero si no... No, sí está bien eso, porque bueno, ya que nos digan la distancia y ya entonces ya que nos cuente ahora la hermana Marisol sí, cómo porque fue que... en el 2021, ¿no? Y tardó 10 meses No, o el siguiente año. Meses. Ah, A los 5 meses. A los 5 meses. Ajá. Ah, Yo no quería, por muchas cosas igual. No, la verdad no quería, me costaba mucho dejarlo, pues. Entonces, retomando lo que vi a mi hermana esa vez, llorando. Noviembre te bautizaste, ¿no? En diciembre, en enero, recuerdo, si no me recuerdo, fue en enero o en febrero, que una muchacha de nuestra iglesia, igual, se fue a otra iglesia, pero ella le hicieron, una ceremonia, se casó. ujú. Yo recuerdo que fuimos, pues, a esa ceremonia. Entonces, yo recuerdo ahí haber visto a 2 hermanas que, pues, ahora ya no están, pero en ese tiempo, yo recuerdo que las vi, qué bonito alababan a Dios. Las vi, pues, con su luz, su vestimenta bien bonita. Y yo recuerdo que esa vez nada más yo usé falta, pero nada más por respeto, por la ocasión, Claro. por la ocasión, Sí. pero no porque yo quería. Entonces, yo recuerdo haberlas visto a ellas cómo levantaban sus manos, cantaban y alababan a Dios. Y recuerdo perfectamente una voz que me dijo, mira cómo ellas me alaban, mira cómo ellas me alaban y tú no. Esa voz recuerdo perfectamente aquí. Ajá. Y entonces, para mí ese día fue, si no me fue un 22, pero no recuerdo si fue un 22 de enero o febrero. Ok. Ajá. Pero ese día en la noche, antes de ese día en la noche, yo estaba ahí, pues en la cocina. Pero de repente empezó a llegar como, fue el Señor, empezó a llegar algo a mí como que, como si una película hubiera pasado en mi mente. De todas las cosas que había hecho, desde muy pequeña, de todas las cosas que yo había hecho. Entonces, fue que yo empecé a llorar. Pero lloré mucho, que mi mamá, yo recuerdo que me preguntaba y me decía, pero ¿qué cosa tienes? ¿Pero qué te pasa? Y yo recuerdo que yo no podía hablar y ni le podía ni siquiera contar qué cosa me estaba pasando en ese momento. Sí. Pero yo recuerdo que yo sentí un amor, algo como que, así como se siente pues el abrazo del Señor, que una ternura, una dulzura que... Fue maravilloso esa noche, yo recuerdo. Y por eso me acuerdo mucho de esa alabanza que sí, en aquella noche cuando me llamaste. Yo me identifico mucho con esa alabanza, porque dice que antes de esa noche mi vida era amarga y no tenía paz. Y sí, y cada que recuerdo esa alabanza, y me gusta mucho cantarla a veces allá en la iglesia, porque me hace recordar. Y los hermanos nos han dicho mucho, pues, que no se nos olvide el día o cómo fue que el Señor nos cambió. Y esa noche para mí fue... como que yo quedé marcada, como que quedé marcada, porque desde esa noche me bauticé el 10 de abril, pasó febrero, marzo, otros 2 meses, y ya recuerdo que igual pues tenía novio, y recuerdo que yo quería pues seguir en esa relación y seguir, ir a los bailes o así. Pero yo recuerdo que desde ahí como que había algo, como cuando, digamos, iba a los bailes, decía, no está bien, no está bien que tú estés aquí. Como que había era el Espíritu del Señor el que me redarguía y me detenía. Yo decía, no. Yo recuerdo perfectamente que una vez que estaba yo bailando con otra muchacha, yo recuerdo que me salí a media música, porque yo ya era algo que me decía, eso no está bien, eso no está bien, y yo sentía que todos me veían y en eso me sentí vergüenza, pero vergüenza. Entonces yo salí corriendo y que me siento y desde esa vez ya no volví a bailar ni volví a ir a un baile. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que yo platicaba pues con ese muchacho, y yo, así como dice mi hermana, él nos decía, el hermano nos decía, pueden traer a su novio. Pero yo recuerdo que yo le decía a él, pero él me decía, no, yo no voy a ir. Ese tiempo él recuerdo que era testigo de Jehová. Entonces él como que sí más o menos sabía un poco, pero éramos cosas muy diferentes, 2 pensamientos muy diferentes, porque pues
ellos creen que Jehová es como Dios, ¿ve? Entonces, y que Jesús nada más es el que vino, nada más. Un profeta. Ajá. Entonces, no, como que no éramos iguales. Por lo que yo ya alcanzaba a entender ese tiempo. Sí. Entonces fue que yo le dije, pues no terminamos mal ni nada, pero entonces yo le dije, yo siento el deseo de servir a Dios. Entonces yo recuerdo que él dijo, no, pues está bien. Entonces, y así quedó. Yo recuerdo casi no igual, no lo veía muy frecuentemente, cada 2-3 meses recuerdo. Entonces, de ahí la última vez nada más recuerdo que le llamé y le dije, no, ya no me siento bien porque yo quiero servir a Dios, y me decidí. Entonces, de ahí fue la última vez y ya nunca más lo volví a ver ni lo he vuelto a ver. Pero le doy gracias al Señor porque Él me dio el valor tomar esa decisión. Sí, amén. Ajá, tomar esa decisión. Sí, y no decir valientes. Y no decir, ahora digo, ¿qué tal le hubiera dicho? Ay, yo no quiero servir a Dios, yo mejor me quiero ir con ese muchacho. Sí. No, sino que Dios me dio el valor de decir, o sea, como que elegir a Dios. Sí. Porque igual para ese tiempo, en el 2019, ya habíamos venido a una reunión aquí a Guajuapan. Ajá. Y yo recordé, y todavía recuerdo que la primera vez que vine, que fue el 2019, no sé cómo fue que pasó. Yo lo único que me recuerdo es que yo levanté mi cabeza, yo estaba llore, y como ahora pues lo que se siente, eso, sí. Como que ese bonito que se siente. Sí. Entonces yo recuerdo eso, yo dije, y ya después como que yo dije, ay, este amor, el amor de Dios no se compara con ese amor del mundo, pues no se compara en nada. Y yo dije, entonces, este amor que es el amor de Dios, este es el amor verdadero. ¿Por qué? Porque Él no hace falta todas aquellas cosas del mundo. Es entonces que tú te das cuenta que el amor de Dios sobrepasa todas, sí. Sobrepasa todas las cosas. Pero así fue. Entonces, yo ahí tengo una duda, perdón. ¿Cómo fue el impacto después de que pues ya ambas se bautizaron, entregaron al Señor, empezaron a tener una experiencia muy cercana ya con Dios, hablando de sus padres? ¿Cómo fue el impacto? Porque yo estaba escuchando que pues les gustaba salir y pues todavía como que también no iban, pero pues a medias. Yo creo que funcionó como un impulso hacia ellos, o cómo lo vieron, cómo fue en ese momento. No, pues sí, de hecho, con mi papá, mi papá biológico, él se llama José. Ajá. Íbamos y ya decía, su mamá le lavó la cabeza, así, ¿no? Y así, y él decía, no nos lavó la cabeza, le decíamos, sino que nos dimos cuenta de la verdad. Y ya le decíamos así, no, y así. O le hubieran dicho, sí, nos lavaron la cabeza de tanta suciedad que teníamos. Bueno, sí nos lo lavó el Señor de veras, y pues sí, ¿no? Fue una limpia total. Sí, pero así, como que sí, de repente, como que, ¿por qué? Pues su mamá las cambió así o así, pues. Pero no, al contrario, no guardamos ningún rencor contra él, de decir, pues, ¿por qué me criticó, me dijo así o así, no? No, sino que, pues, porque tú sabes que al final no fueron unas personas, ¿no? Sino que fue el Señor Dios. Sí, amén, amén. Y en todo no deja de ser Dios. Sí, entonces. Cierto, amén. Y sí, de nuestros padres, pues ya mi mamá, ella también, pues, como que no quería. Ella no quería decir servir a Dios y así. No, pues no, más vayan ustedes y ya yo me quedo. Sí, pero poco a poco el Señor Jesús también fue obrando con ella. Y con mi... su mamá entonces todavía no era como bautizada, solamente no. iba como de visita y... Así, nada más. Y ya después fue que pues decidió aceptar también a Cristo de lleno. Yo y mi hermana fuimos las primeras pues que nos bautizamos en la casa, pues. Yo y mi hermana. Y recuerdo que cuando yo y ella nos quedábamos en la casa, pues, y todavía mi mamá y mi papá de crianza se lleva pues a los bailes. Todavía a ellos les gustaba ir. Mi mamá le gustaba mucho ir a las fiestas, pues a hacer esos deportes. Mi mamá le gustaba ir mucho. Entonces yo y ella nos quedábamos en la casa y nos decía, ¿no quieren ir? Y nos, ya no queremos ir, ya no. Y de ahí, pero yo siento que ayudó mucho eso, porque después, no sé si al año, me parece que al año, mi mamá ya como que ya empezó a ir más frecuentemente a los cultos, y después mi papá, pero ya gracias al Señor que Él fue bien, cambiando el corazón. Después fue mi abuelita.
Ajá, mi abuelita también. Y yo le doy gracias al Señor porque ella ya, a pesar de que ya era una persona mayor, sí llegó a su conocimiento, pues. No duró mucho tiempo, como un año, pero lo que le doy gracias al Señor es que pues que sí la pudo alcanzar. Sí, amén. Sí, gracias al Señor. Y pues igual cuando empezamos a venir, ya eso fue como en el 2020, del 2022, 2023, 2024, que queríamos venir siempre a las reuniones, la verdad. Y para ese tiempo ya habíamos conocido a la hermana Alfredo. Ajá. A la hermana, sí. Famoso camarada. Sí, que por cierto ahorita no está, pero Sí, no pudo estoy segura venir, que si pero hubiera estado, me hubiera encantado. no, sí, a mí igual para que tuvieran más, porque ese hermano de verdad que, ¿cómo Sí, es, de verdad no? fue de mucha ayuda, la verdad. Sí, de mucha Para ayuda. ustedes, Sí. sí. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Ajá. ¿Qué les decía? ¿O qué fue lo que ustedes vieron en él que decían, él es un hermano de ayuda? Ajá, porque mi mamá, pues como estaba lejos, mi mamá no nos dejaba venir a la reunión a veces. Y ya, no sé, en ese tiempo creo que la primera vez que venimos nos dio su número, pero el caso es que cuando yo recuerdo que fue el primer joven que conocimos cuando venimos a la reunión. Y Recuerdo que fue en Tlacolula una reunión. Ahí fue la primera vez cuando lo conocimos. Sí. Ajá. Entonces nos dio su número y ya empezamos a mensajear. Entonces le decíamos que no, nuestra mamá no nos dejaba venir. Y él decía, saltas en la barda, nos decía. Que escaparan de que su mamá. nos escapáramos. Que hacía que, como tal, no escaparnos, pero que insistiéramos hasta que nos diera permiso. Sí, Y dije, pero no estar amada, así pues insistir muchas veces. Pero aún así nosotros insistíamos. Y él decía, ya, váyase, decía mi mamá. Y entonces pues ya nos veníamos. Ajá. Y él decía, yo también me salto la barda, sáltese en la barda ustedes, decía. Y sí, eso como que nos motivaba, la verdad, porque no había ningún otro joven o una muchacha, una hermana, pues, que nos dijera, vengan, o aquí las estamos esperando, ¿no? Él era el único hermano que nos decía siempre, aquí la estamos esperando, vengan. Y de que llegamos aquí, pues nos recibía bien, platicábamos y todo. Y yo siento que fue de gran ayuda. Ese hermano fue de gran ayuda bonito, para gracias nosotros. a Dios. O es todavía. Ajá. Yo hablo de eso. Sí, no, es que al principio como que yo me acuerdo que yo no recuerdo en el 2019 verlas o así, ¿no? Con pantalón, no recuerdo, pero ya hasta después, fue ya cuando, yo creo que fue en el 2022, 23 más o menos, fue cuando ya las empecé como a ver más. Entonces yo las veía, pero a mí me daba muchos nervios hablarles. Bueno, no nervios, sino como que me daba pena hablarles y miedo, porque decía, es que yo siento que ellas son como son gemelas y ellas nomás se llevan solas, creo, ellas se saben llevar bien, o sea, ellas ya saben cómo son entre ellas y pues nada más ellas se llevan. Y dije, si les hablo siento que van a decir, ¿quién eres tú? Así yo decía, ¿no? Y me van a ver feo, de seguro, decía yo, porque yo las veía como serias a ustedes. Yo decía, creo que las hermanas son muy serias, es que si llego me van a como que a rechazar o como que no van a querer hablarme o así. Yo dije, mejor no les voy a hablar y me voy a esperar, y así como que no les hablaba, y yo nada más veía que yo sí veía como camarada Alfredo sí les hablaba, y yo decía, ay, ese Alfredo, cómo bien que les habla. Y dije, pero cómo es que son amigos, dije yo. Y yo me acuerdo que le preguntaba y le decía yo, ¿y de dónde conoces a las hermanas gemelas? Y eso me dice, sí, güera, porque me dice también, sí, son gemelas, no sé qué. Y digo, ay, ¿de dónde son? Pues de Escalera, ¿no ves? Y digo, ay, ¿cómo es que te llevas con ellas? Dice, pues nada más les hablé y ya, luego ya ahorita somos panas, así, él me usa mucho lo de panas, sí, ahorita ya somos panas, y yo así como de, ¿cómo le hizo? Decía yo, sí. Y así las veía todo el tiempo, hasta cuando en eso se nos da la oportunidad de ir para Tijuana. Sí. Que ahí fue donde yo dije, ay, qué bonito. Y fue el viaje que más disfruté porque las pude conocer cómo son realmente. Me acuerdo que desde en el viaje iban calladas y yo también como que no les hablaba todavía. Sí. Pero ya llegando, ya que fue donde nos tuvieron que dormir juntas a todas y tuvimos que convivir porque tuvimos que convivir, ya no nos quedaba de otra. Yo veía cómo ustedes hablaban y me las quedaba viendo y decían algo. Y me daba risa porque ustedes hablaban y como que yo me quedaba callada para escuchar qué decían y las dos se quedaban calladas y se veían y me volteaban a ver. Y yo me empezaba a reír. Y en eso poco a poco así nos reíamos, ustedes decían algo que me daba risa y me reía, y yo les contestaba y me hablaban y yo les hablaba, y yo dije, ay, estas hermanas no son como yo pensaba, decía yo. Estas hermanas son bien alegres, bien como que no sé, yo me sentí muy bien cuando ya las pude conocer mejor y pude como que
desarrollar confianza muy rápido con ustedes, porque yo no, como que no, me cuesta un poquito agarrar confianza con alguien, y con ustedes no, fue bien rápido, y ya después ya le hablaba con la hermana, y hablaba contigo, y así, como que poco a poco fui hablando más y más, y ya después la segunda reunión lo mismo, porque pues es donde más hemos convivido, porque en las reuniones nos vemos, nos saludamos, platicamos un ratito, pero ya se tienen que ir, o yo ya me tengo que ir, o así. Pero ahí tuvimos que convivir 5 días, de los cuales era necesario a fuerzas, pues, hablarnos y tener que decirnos y conocernos, ¿no? Más. Sí. Y aquí yo quiero hacer como un hincapié, ¿no? Resaltando a la audiencia, a nuestros hermanos jóvenes, que aquí tenemos un claro ejemplo de que pues debemos tratar de romper con esa barrera de miedo, de incertidumbre, de pena, porque pues como vemos aquí tenemos un claro ejemplo de amistad que no se hubiera podido desarrollar si no hubiera sido por ese acercamiento, esa convivencia, y pues miren, aquí tenemos un claro ejemplo de eso, ¿no crees, Yara? Sí. Porque pues los veías y de hecho yo también tenía como ese pensamiento de decir, no pues hasta hoy, incluso porque apenas hasta hoy, ahorita, sí, digo, tenía y todavía lo sigo teniendo, porque pues incluso, digo, Yara es más sociable, que habla más, y digo, si a ella le cuesta, yo todavía quedo mucho más atrás. Pero no, yo a todos nos cuesta socializar. Sí, yo he aprendido también, y eso es a lo que siempre procuro, ¿no? De decirle al Señor, ayúdame a que rompa con esa barrera de que no tanto de cerrarme, ser más abierto, platicar, y pues me doy cuenta que pues podemos perdernos de grandes amistades entre hermanos, y pues conocernos y ver cómo todo eso, ¿no? Nos va ayudando, nos va inspirando. Y es de mucha bendición, porque digamos, si el hermano Alfredo no nos hubiera hablado, pues otro joven que se nos hubiera acercado, no recuerdo que hubiera sido otro, sino él, y entonces él fue el que como que sí nos motivaba. Entonces sí, la amistad es la que cuenta mucho. O también recuerdo que por él, o sea, como decir, por la invitación del hermano, pues tal fecha va a haber una confraternidad, venga. Y para llegar aquí, pues, para poder venir aquí a las confraternidades de Mojoban, pues, como para recargar un poco eso, cómo fue que también llegamos nosotros a conocer de la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina, porque como decía, pues había una doctrina liberal. Antes, pues sí, un hermano de Huatecas ya nos había hablado, como mencionaba, de la doctrina, pero con más santidad, pues. Ya para llegar aquí es como, o sea, por medio también del que el Señor Jesús usó al hermano Alfredo, pues. Sí. Es decir, como las esperamos, o animas y vengan, sí. Y fue así también, pues, que nosotros pudimos llegar aquí y acercarnos más. Porque como decían, en el 2019 sí venimos, pero como tal no. Con otro sentir, con otro pensamiento. Con otro pensamiento, ¿no? Y al mundo, y de ahí como que se nos olvidó. Se nos olvidó. Y pues ya de ahí volvimos a regresar otra vez, y volver y venir pues de nuevo aquí. Que cuando vine la segunda vez, que fue en el 2022, recuerdo, pues fue, o sea, 19, 20, 21, pues pasaron como 3 años. Y hasta entonces, en ese tiempo, pues el Señor Jesús nos guardó. Nos guardó para volver a regresar aquí. Que la verdad, oigan, pero yo pareciera que las conozco desde hace mucho tiempo. Y haciendo que ha pasado poco, pues dicen que más o menos como en el 22, 23, 24, 25, y ahorita apenas empezando 26, son como 5 años, y para mí, o sea, es que no sé cómo decirles, como que ya sí ha pasado mucho tiempo, pero al mismo tiempo es poco, pero al mismo tiempo se me hace como que, ay, ya las he visto porque siempre las veo, y es a lo que también quisiera yo preguntarles, que cómo ustedes mantienen su relación con el Señor, cómo es que ustedes, cómo hacen pues para que no tengan que tener así a fuerzas, porque ustedes vienen aquí, escuchan y se van con el consejo, pero allá puede que alguien les meta otra idea, les diga algo, o de pronto el desánimo, o de pronto, no sé, viene una tristeza, un problema, o algo, ¿no? Yo quiero saber ustedes cómo han podido permanecer en esa constante comunión con el Señor, esa relación que tienen con el Señor, y lo digo porque estoy segura que la hay, porque las he visto, cómo ustedes están en la oración desde bien temprano, o sea, bien esforzadas, y cómo pueden sentir la presencia del Señor, cómo es que
que oran con autoridad. Yo escucho sus oraciones luego a veces cuando estoy cerca de ustedes y escucho y digo, ay, la hermana me está ganando. Ya me pongo yo también a orar y ya las dejo de escuchar porque ya me concentro yo también en mi oración y con el Señor. Y ya de ella cuando ya reacciono de después de que pasa todo, cómo se siente la presencia de Dios, ya volteo a ver dónde están ustedes y cada quien ya estamos en otros lados, pues. Pero es porque se siente diferente y todo eso. Y yo quiero saber cómo ustedes hacen para conservar eso y también para que pues los que nos estén escuchando puedan tomar nota, apunten los tips para que ustedes también puedan sentir eso. Sí, pues más que nada se nos ha hablado mucho, ¿no? Mucho consejo de, más que nada de guardar todo lo que se nos habla. Entonces, lo que hacemos es, bueno, yo en lo personal, cuando escucho un consejo, o sea, yo digo, lo voy a poner por obra. Sino de qué sirve que a veces pues es cansado, la reunión es cansada, la verdad, pues sí, tienes que desvelarte, ahora pues no comes, entonces es mucho agotamiento lo que yo digo, ¿de qué me va a servir si yo no lo pongo por obra? ¿De qué me va a servir estar aquí? No me va a servir de nada. Y entonces yo digo, además es vida, para mí yo digo, una cosa que ha dicho el hermano, si está en este camino es para que le sigas, ya no para que vuelvas, porque si vuelves, pues te va a ir peor. Sí, entonces, y además yo recuerdo pues lo que antes yo viví, entonces yo digo, yo no quiero volver. Y además es nada más que nada, es gratitud de siempre recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Sí. Que nunca se te olvide. Igual hay muchas cosas que han pasado en mi familia. Cuando mi mamá se enfermó, yo vi cómo el Señor nos ayudó, su mano que él pues obró en mi mamá, en mi abuelita. Entonces hay muchas cosas por las cuales yo digo, y hasta hoy lo sigo diciendo, que el Señor se merece todo, que Él merece que nosotros que le alabemos con gratitud. Porque eso es lo que pasa, a veces no hay gratitud, por eso ya no quieres orar, leer, ya te vuelves como más soberbio de que diciendo tú puedes o yo puedo solo, cuando es verdad que no puedes solo, que no reconoces que necesitas de alguien. Amén. Ajá, no reconocer que necesitamos de alguien, de un Dios que nos puede ayudar. Y ahí yo tengo una duda, por ejemplo, ¿no han tenido así como un recuerdo del diablo que les haya dicho, mira, ¿por qué no regresas por esto? O sí. ¿por qué no te acuerdas cómo vivías ahí? Aún a pesar de que, pues, gracias a Dios les ha dado, ¿no? ese amor hacia Él, al Señor, que a Él se le merece toda nuestra adoración, pero no ha habido algo que el diablo les haya puesto por ahí, una espinita de decir, a ver, ¿por qué no te acuerdas? Mira todo lo que dejaste o algo así. En este sentido actualmente o incluso hablando después de que se bautizaron, más que nada, para conocer esa parte. Ajá, sí. En caso porque Satanás siempre te tienta, ¿no? Sí. Ajá, sí, te tienta. Eso es real. Y ya de repente pues ves así que las personas andan con su pantalón y así, ¿ves? Así se ven mejor. Se ven ¿Por qué más no bonitos. compras un pantalón mejor? O así, ¿no? Ajá. Y ¿por qué no te quitas las cejas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y a veces en el espejo no se ven bien. Hacía como eso de volver y antes sí se veía bien así. Y dije, y entonces no. Y recuerdo que una vez así yo platicando con mis compañeras, surgió esa plática, ¿no? Entonces yo les dije a ellas, no, les dije porque así el Señor Jesucristo nos creó y todo lo que creó a su tiempo es hermoso, le dije. Ajá. Eso fue lo que le dije y eso. Y nosotros somos hermosas, así como el Señor Jesús nos creó, le dije. Amén, Hay otra cosa es que nosotros digamos, no, pues soy muy fea. Sí, pero el Señor nos ve con mucho amor. Así sí, como entonces somos. fue lo que yo les dije. Entonces, ya pues como... Sí, después como dice Isaac, una espinita de Satanás, pues ¿por qué no es? Como un ¿por qué dardo, no el ¿no? otro? Como lo que hablábamos. Pero tú dices, no, es que también depende cómo respondes tú al diablo. Si le dejas que ahí esté ahogado en tu cabeza. O si le dices, oye, sí es cierto, es verdad, creo que me veía mejor así. Pero si tú respondes no, y no, y ya. O a ti, ¿qué te importa, Satanás? Sí, no, y está muy bien. Ajá, ¿qué te importa a ti? No, ya, no te pertenezco a ti, o así. Y entonces, pues así creo que yo, de mi parte, pues yo he podido vencer. Qué bueno, Sí, gracias a bueno, Dios. gloria a Dios, Y qué bueno. nada más como para otra pequeña duda que tengo, porque ahí en Escalera
Supongo que sé que no es una comunidad muy grande, pero dentro de la comunidad del pueblo, ¿cómo eran los demás jóvenes? ¿Cómo influyeron en los demás jóvenes o los pocos que hubieran familiares o incluso mayores? ¿Cómo sintieron que hubo ese cambio? Porque pues sabemos que hoy en día creo que ya no sigue el mismo pastor, ¿no? De antes. Y ahora cómo se fue dando ese cambio, que a lo mejor el Señor les dio ese sentir de querer hablar por ahí a algún otro y así, y promover la sana doctrina ahí en la comunidad de Escalera. ¿Cómo pasó más o menos desde ese tiempo? Lo que pasó fue que pues el hermano pues se fue, pero lo que pasó que como nosotros veníamos a las reuniones para ese tiempo, ya otros jóvenes ya como sus papás igual empezaron a ir. El COVID siento que para la iglesia de Escalera fue de mucha ayuda, la verdad, porque se convirtieron muchos hermanos, muchos que ahora son hermanos, porque hay unos que en la enfermedad pues fue cuando aceptaron al Señor. Y después, como si son los papás los que aceptaron al Señor, pues vienen los hijos. Entonces, pues la verdad el COVID sí fue de mucha ayuda, porque ahora los jóvenes que en ese tiempo no creían, ahora ya creen. Algunos eran borrachos, otros igual andaban en la misma corriente que andábamos nosotras. Entonces, ahora ya no. Ellos ya son cristianos. Pues igual todos los jóvenes que ahora vienen a la reunión andaban en el mundo. Oh, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Ajá, pero respecto a eso, también pues como nos veían que veníamos, ¿no? Y ya de ahí de repente empezamos a decirles, hoy ¿por qué no vamos? A invitarlos. A invitarlos. Y también gracias al Señor Jesús que puso al hermano, al pastor de Coatecas, la verdad. Y él fue el que nos invitaba y decía, vamos allá. Y ya, pues vamos a pedir permiso, ¿no? Como tal, pues solas no nos dejaban venir, ¿no? Entonces vamos a pedir permiso. Y ya pedíamos yo y mi hermana. Y mi mamá decía, pues sí, ya para ese tiempo como que se iba convenciendo. Pues sí, pero es la última vez que van, decía todo el tiempo. Para la otra vez ya no me digan, ya no me digan, no, que hasta luego dice ella. Sí, le decíamos nosotros, ya, y nosotros, yo dentro de mí decía, pues eso ya depende del Señor, decía yo, que si voy o no. Sí, amén. Y ya de ahí, y el hermano nos invitaba y decía, vamos. Y ya hablamos con mi mamá, decía, pues sí, vayan. Entonces ya pues él fue también el que como que nos empezó a animar o a sacar más a las confraternidades. Sí. Íbamos con él allá o aquí, o nos hablaba y así. Qué bueno. Sí, gracias a Dios que puso también al hermano de Coatecas, al pastor pues de ahí. Que fue el que la verdad sí nos ayudó mucho. Y alguna vez pues sí, también veía algo que estaba mal y ya nos decía. Y por la gracia de Dios pues obedecimos también. Amén. Oh, qué bueno. Y por ejemplo ustedes en cuanto a su disciplina, bueno, de leer la palabra de Dios, de orar, ¿cómo hacen en ese aspecto? ¿Que oran cada cuánto? ¿Cuánto leen? ¿Cómo llevan su vida así en cuanto al estudio de la palabra y su oración? Pues sí, a veces sí es difícil, ¿no? Porque más ahora pues un trabajo, que tienes un trabajo y así. En las tardes pues a veces sí es difícil. O como dice el hermano, a veces te duermes. De repente. Pero no, sino que también te das cuenta, no está bien, no estoy bien. O de repente te empiezas a sentir lejos de Dios, o como que todo va, pero mal. Pero es por eso, también por la palabra que no lees constantemente. Entonces ya para eso decíamos, pues me voy a levantar temprano, ¿no? A leer, a ver cuánto lee o así. O donde andas también, pues orar. O por algo, Señor, ayúdame. Yo creo que esto es una conexión con Dios, no es como tal una oración profunda, pero sí es como pedir la ayuda de Dios. Sí. Y ya el hermano Cristiano también, él nos dio él dijo, porque gracias a Dios pues aprendimos a manejar una moto, y ya él dice, hermana, ¿está bien la moto que el Señor les dio o no? Y decía, así como está. Y yo decía, ¿qué quisiera una más nueva o no? Decía, pues sí, hermano. Y yo digo, ¿pero por qué creen que el Señor no se las da? Porque qué tal que cuando van en una subida decir su moto ya no aguanta, ¿qué van a decir? Ay, por favor, Dios, que esta moto aguante. Y van a pedir, van a recurrir a Dios, pero qué tal que les da una moto más nueva
Pues ya o sea, van ni a se van a acordar. Por eso Dios sabe, Dios sabe. Y como que sí es cierto, dije, sí es verdad. ¿Y si pasó? Es una comunión con Dios, pues. Y pasó una vez, y nos pasó a mi hermana que yo venía manejando la moto y de repente se nos apagó. Íbamos a una reunión, recuerdo, con el hermano, y se nos apagó y era todavía de noche, pues era de madrugada, así, en la mañana. No se veía. ¿Y quién manejaba? Yo vaya. Y entonces ya de ahí se apagó la moto. Y yo le dije antes a ella, espera tu teléfono, le dije, por si se llega a apagar la luz del moto, le dije así nada más. Sí. Y ya de ahí empezamos a subir cuando se apagó la moto. Dios. Y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer aquí? Todavía se ve oscuro. Arroyo, pues. Un arroyo así. Ya vieron uno que ya es por arroyo. No, y me imagino que ahí, pues, como estamos alejados de las luces de la ciudad, todo muy oscuro, ¿no? Oscuro. La ciudad está Totalmente lejos. oscuro. Sí, hemos ido por allá y sí, ya sabemos ya cómo traía está. la luz perdida del teléfono. Y de repente, ¿y ahora qué tiene? Decía yo. Y ahora dije, y de repente una voz a mi mente así, la luz. Y yo todavía le dije así, ¿la luz? Dije yo, o sea, fue la luz y la luz, ¿no? Ajá. Y de repente que le apago la corriente de la luz, pues a la moto, ¿no? Y de ahí que la vuelvo a prender y prendió. Y prendió, pero antes no prendía, pues por lo mismo que no sé qué pasaba, ¿no? La luz, y entonces ya nos fuimos yo y mi hermana, pero con la luz del celular, nada más el manejando, pues, pero con la luz del puro Ya teléfono. no prendió la luz de la moto, pero Ay, con el ajá. puro teléfono y aunque prendiera la moto, pero allí vamos, pues. Sí, ay, entonces fue Gloria a Dios. bárbaro. Ay, qué bonito. Ay, no, sí, pero ahí vimos también pues el poder del Amén. Señor. Sí. Pero lo que más me sorprendió a mí fue que en mi mente sonó eso, la luz. Y yo todavía me quedé, ¿la luz? Porque la luz, y entonces que le apago la luz y que la vuelvo a prender y era prendió, eso. ajá, y Y si el era la Señor le luz, habló. ajá, pues Sí, esa y relación, ahora, Señor, ¿y pues. por qué? Aquí, ¿qué cosa tiene esta cosa? Decía yo, porque ahora se apagó, porque se le ocurrió aquí en el arroyo, ¿no? Sí, es que Ay, es esa no, constante muchas cosas. comunicación con el Sí, Señor, ¿no? Creo que Ustedes le eso- hablan y Él responde. Así que, y cuando no, pues también sabe por qué no. Ajá, Amén. o sea, le hablas y ya, luego, ya, así Ya, como te decía, ¿no? Señora, ¿a qué horas me das esto? ¿No? Pero también, no. pues no, es el Señor. Igual así, pues la lectura de la palabra en la noche. A veces sí el sueño, la verdad, sí, gana el sueño, pero también, pues, te tienes que dar cuenta, ¿no? Tienes que dar cuenta Sí. cuándo, por qué. O sea, Satanás quiere que eso se termine, pues, esta relación con Dios. Ajá. O el ayunar también. Sí, ayunar. cierto. Como aquí se nos ha puesto el ejemplo, más que nada, ¿no? De también ayunar. No una vez por semana, sino que más veces, más. Y aparte, pues, la densidad es que entre todos y aparte por ti, ¿no? Por ti, que también es muy importante Sí, para amén. poder vencer. Pues la salvación es personal. Sí, Entonces amén. siempre Sí, estar individual. cuidando eso entre nosotros. Pero bueno, chicas, ay, Dios mío, no. Hay muchas de cosas, verdad no que- terminamos. Sí. No creo que Ay, terminemos. Señor santo. Qué bárbaras, en serio. Esto De podría verdad meritar que es un una testimonio segunda muy- parte. Sí, creo que sí deberíamos de hacer segunda parte porque tienen muchísimo que contarnos, muchísimo que Y decir. hasta hoy, ¿cómo es que? Ajá, hasta hoy, ¿no? Sí. Se puede. Pero a ver, para como que ir cerrando así, yo quiero preguntarles algo interesante. Que me ha causado curiosidad. ¿Alguna vez se han hecho pasar la una por la otra? O sea, ¿han cambiado su identidad? Me refiero a que Marisol haya dicho que es Belén y Belén haya dicho que es Marisol. Ah, sí, Sí, cierto. por alguna razón, Tengo esa sí. duda también. A ver, En el teléfono, a veces, en las llamadas. ¿Y la Ah. llamada? Pero ¿cómo? Una vez pasó que yo estaba y me dijeron, dile a Marisol, no sé, Una hermana era. una hermana, era una hermana, y me dijo, dile a Marisol esto y esto y esto. Y yo le dije, está bien, le voy a decir. Y yo un ratito ya, Sin decir soy yo. sí, ya dijo que sí, y yo como que entendí. Como que usted era Belén, Ajá, pero... Ah, sí. ¿Y han hecho alguna otra? Ay, no sé ella, pero yo sí así le hice. así igual pues así o cuando me llaman, ¿no? Ajá. Marisol, ande. Y ya, y el otro, y luego, dicen que hagas esto, no, pero tú fuiste, ve ahora, ¿para qué respondiste tú? Ahora ve tú. Sí, ajá, como la voz llamaba así igual. Ok. Y decía, Belén o así, o Marisol, no, en el caso de ella. Marisol, y yo, ay, voy a responder. Y ya, tráeme esto. Marisol, dice mi mamá que traigas esto. No, pero tú respondiste. Ay, Ay, sí, sí, como como- para que su mamá no se quedara como de que Marisol y no respondiera a nadie, usted respondía porque se Ah, ella y entonces respondía le por decía, mí. le daba el recado. Sí, pero ella no iba, no, porque yo respondí. Ay, entonces sí. ¿Y se han las peleado llamadas. alguna vez muy feo?
así de agreñas y que jalarse el cabello. Antes de conocer al Señor. Sí. Él usaba palabras malas. Ajá. ¿De verdad? Groserías, pues, porque no conocíamos. Claro, Ajá, sí, es cierto. Que todo lo que pues dijimos fue antes de conocer el Evangelio. Porque sabemos que ya de ahí, de conocer al Señor Jesucristo, pues ya, como se nos mencionaba, una nueva criatura. Sí. Ya esa vida pues quedó atrás. Se termina todo eso. Quedó sepultada. Amén. Ay, chicas, la verdad que qué bonito testimonio. Estoy muy contenta. Isaac, ¿algo más que quieras decir? Sí, pues yo creo que también este espacio me ha servido más para conocerlas, porque ciertamente me ha faltado el acercarme, pero gran testimonio. Yo creo que necesitamos tanto de la parte de hermanos, tanto hombres como mujeres en este caso. Y pues sí, ahorita que lo mencionabas, ¿sabes? Nada más como algo rápido, ¿no? No sé si por ahí vieron de repente una película de gemelas. Hubo una película de gemelas. Yo ahorita que lo estaba contando, sí, lo estaba recordando y digo, la de la película. Pero sí. Muchas cosas. Sí, pues estoy muy agradecido que pues hayan podido aceptar la invitación a este podcast y pues yo creo que ha sido muy edificante y esperamos pues que también sea para todos los que nos están oyendo. Recalcar pues que dejarlo del mundo así, tal vez al principio sí te haga difícil, ¿no? Pero ya que tú entiendes, es más de entender el amor del Señor Jesucristo hacia ti. Eso creo que es si se te olvida, pero lo tienes que recordar, ¿no? Sí. Que del amor, que lo que Él padeció, que no como que lo pases por alto y decir, no, pues no me importa, porque yo de repente, o sea, Satanás pone sus dardos y ya, no, ¿cómo le voy a pagar yo mal? Digo, aquel que me ha hecho tanto bien, y de ahí empiezo a recordar todo lo que el Señor Jesús ha hecho por mí, pues, y como que eso, o sea, no lo debo hacer. Y como que eso, o sea, sí, al principio sí es difícil, pero no es imposible renunciar a algo que tú querías o que deseabas mucho, sí, ya, pero claramente que no era algo bueno. Cierto. Porque si fuera bueno, pues hubiera permanecido, pero como no, entonces no era nada bueno. No. Sí, entonces, amén. Sí. Bueno, algo que me gustaría a mí recalcar es que siempre igual para todos, ¿no? Que nos llegaran a ver que al servir al Señor, pues que uno, así como dice, que le entregamos nuestro corazón al Señor, y ya una vez entregando el corazón al Señor, pues ya es, una vez yo recuerdo que el hermano Ángel decía que hay veces que se nos hace, digamos, pesado, a caminar en este camino se nos hace pesado, pero yo recuerdo que él dijo una vez que se nos hace pesado porque lo hacemos lejos de Él. Ajá. Entonces lo que debemos hacer es acercarnos más a Él y hacerlo. Que sea que como yo pienso que ya todos nos acostumbramos a nuestro ambiente, ¿no? A ver hermanas con falda larga, a ver con su cubierta, cuando es a orar, a leer, cuando es de ayuno, pues ayunar, y a convivir siempre sanamente entre nosotros. Ese es nuestro ambiente, que ya nos sentamos raro de decir ay, pero qué flojera, o por qué estoy aquí con ellas, me hubiera ido más bien allá. No, sino que nos acostumbremos, o más que nada que estemos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. Sí, que no se acabe la gratitud. Sí, eso es lo que recordar siempre. Debemos estar siempre agradecidos. Siempre lo que Él ha hecho por nosotros, porque ese es el problema, que a veces se nos olvida quiénes éramos antes. Ajá, sí, cierto. Y que, así como dijo Pablo, que por la gracia de Dios soy quien soy ahora. Sí, que no se nos olvide la gratitud, más que nada. Sí, gracias chicas, gracias por recordarnos eso, porque es verdad. Yo creo que incluso en algún momento lo hemos platicado, ¿no? Que algo que nos hace permanecer con el Señor es eso, la gratitud, la fidelidad que le vamos a tener, porque es difícil, sí, porque cada vez que nosotros nos desviamos un poco, desobedecemos sus mandamientos, estamos siéndole infiel, pero Él permanece siempre fiel. Sí. Siempre, cada mañana es nueva su misericordia, como dicen Lamentaciones, que es nueva su misericordia, su fidelidad se renueva día con día, y eso es lo podemos ver porque es verdad. Nosotros, aún siendo malos en algunas cosas, pecadores, Él sigue siendo fiel y bueno con nosotros, tanto que, por ejemplo, ustedes son ese ejemplo.
A pesar de que desde pequeños no nacieron en la cuna cristiana, como el Señor poco a poco fue tomando su mano, porque Él ya sabía que ustedes iban a estar delante de Él, en su presencia, como lo hacen ahora. Sí, porque Él sabía que de cuánta utilidad son ustedes y cómo ustedes iban a entregarle su vida a Él, que dijo, ellas me pertenecen. Y entonces las fue tomando desde ahí de la mano hasta que después ustedes ya decidieron también tomar su mano. Sí, yo creo que fue el Señor Jesucristo, ¿no? Sí, más que nada fue Él, ¿no? Que sanó también nuestro corazón. Sí. Porque yo recuerdo también, o sea, he escuchado que muchos muchachos, muchachas odian a sus padres porque se separaron. Porque se separaron, entonces... Pues gracias al Señor Jesús que nosotros, bueno, en mí, yo tampoco creo que a mi hermana, hay ese como ese odio, ¿no? Hacia tu mamá o hacia tu papá, hacia tus hermanas por parte de tu papá o por parte de tu mamá, ¿no? Sí. Ese odio de ¿por qué? Y yo creo que, pues, eso es de parte del Señor, pues que sanó todo nuestro corazón. Amén, porque amén. Sí, porque yo he escuchado eso y la verdad, pues no está nada bien y no se siente bonito tampoco. Como dice el Salmo 73, es donde dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sus heridas, y todas sanan todo lo que padecemos. Todo lo que nos duele, todo aquello que nos lastimó en su momento, Él lo va cubriendo. Y luego, pues, todo pasa por su voluntad, ¿no? Amén. Porque Él lo permite. Sí, amén. Sí, todo pasa porque Él lo permite. Es como pues, que quizá en el momento no lo vamos a entender, pero ya después sí. Sí, durante el proceso. Sí, amén, pues amén. Gracias al Señor que pues tuvimos esta oportunidad. Sí, iba a decir invitadas especiales. Sí, pues. Sí. Y pues yo quiero como poner, ¿no? Un reto. Bueno, no sé si sea un reto, tal vez sí se lo grabaron, pero quisiera que ahí en los comentarios pusieran quién es la hermana Marisol y quién es la hermana Belén. Primero señalando aquí a nuestra primera hermana. Si recuerdan su nombre. No voy a decir, alza la mano. No lo vayan a decir. Usted alce su mano. Alce su mano, a ver. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La número 1. La número 1. Y alza tu mano, hermana. ¿Y quién es ella? La número 2. Sí, vamos a ver si lograron identificar o si se acuerdan de cuando se presentaron. Amén. Sí. Y luego, como dato curioso, bueno, de seguro muchos ya lo saben, pero es un dato, una de ellas ya está casada y la otra no. Es un claro ejemplo de que los gemelos no siempre hacen lo mismo todo el tiempo. Entonces, y no a todos es el mismo tiempo para todos. Y pues solamente el Señor sabe cuándo es el de cada uno. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. La verdad, yo aprendí muchísimo ahorita de ellas como tal y también del Señor Jesús a través de ellas. Cada que iban hablando, cada cosa que le pasaron y que decían, yo iba entendiendo muchas cosas que pues estaba yo confundida o tenía dudas, ¿no? Y ahora pues ya es mucho mejor, ya se aclararon mis dudas, las conozco ahora más de lo que ya las conocía y eso me llena de mucha felicidad. Y pues nada, que compartan, que den like, ¿no? Sí, que no comenten, suscribirse si no lo han hecho. Suscribirse al canal, activar la campanita para que les llegue la notificación cada que subamos un video nuevo, un episodio nuevo, para que ustedes estén pendientes y pues orar por nosotros, es lo de siempre que les vamos a pedir, acuérdense de nosotros. De hecho, es más, en este momento, mientras nos están escuchando y nos estamos despidiendo, pueden empezar a orar por nosotros y pues también no se olviden de orar por las hermanas gemelas, porque ellas también, no porque, como hemos siempre dicho, no porque nosotros parezcamos que buscamos al Señor, quiere decir que no tengamos batallas. Todo el tiempo estamos batallando con muchas cosas, problemas, y pues eso, pedirles que se acuerden de nosotros en sus oraciones. Y nada, no olviden que este mundo no es nuestro hogar. Dios les bendiga. Hola. Buenas noches. Se cancela la grabación. ¿De quién?